Hoy declaramos, Señor, que somos tierra fértil para esta palabra. Hoy declaramos que tenemos hambre, Señor. Necesitamos y anhelamos esta palabra. Y hoy declaramos que te mueves en medio de este lugar con libertad, con poder. Declaramos tu palabra, Señor, como una espada que viene, Señor, y penetra y discierne y viene y corta, Señor, dentro de nosotros. Te damos gracias, papito. Amén y amén. Amén. Tengo el privilegio y lo considero como un gran privilegio el compartir la palabra. Y el Señor me ponía un sentir hace como unos 10 días, estábamos en Miraflores. Y el Señor ponía en mi corazón una palabra que está en el libro de Oseas. Y Él dice: voy a darte la puerta de Acor como valle de esperanza. Y en ese lugar voy a poner un cántico como en los días de tu juventud. Voy a poner un cántico como cuando subiste de la tierra de Egipto. Y yo me quedé con esa porción de la palabra. Y el Señor me ponía un sentir de regresar a comer ese pan que había en ese lugar. No sé si como que usted está en un lugar y se recuerda que hay comida rica en otro lugar y le dan ganas. Pues así me quedé yo, con anhelo de ir a comer ese pan. Y mire que hay tesoros en la palabra del Señor. Yo he tenido mi corazón tan lleno de lo que el Señor nos da cada día, el sustento que nos da cada día. El Señor es bueno y es fiel. Y sabemos que esa palabra el día de hoy es útil para nosotros. Y el llamado que fue para el pueblo es el mismo llamado el día de hoy para tu vida. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Oseas. Capítulo 14. Versículo 1. Dice la palabra: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová. Y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Amén. El llamado en la palabra es: vuelve a Jehová, que por tu iniquidad y tu pecado has caído. Recibíamos este jueves una palabra de parte del Señor en la célula de mi hermano Schaefer. Y la palabra era así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo: la maldición no viene sin causa. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Es que yo no sé por qué el Señor fue tan infiel conmigo que me envió a esta situación. ¿Cuántos podemos reconocer que no fue sin causa que vino la maldición, que vino el trato de parte del Señor? Mire, yo me gozaba en recibir la palabra, una que nunca había recibido, y está en el libro de Salmos 84:3, y dice que hallará el gorrión casa y la golondrina nido, en el donde pueda poner sus polluelos, dice la palabra, cerca de los altares de Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. En el altar de la casa del Señor hay un lugar abierto de misericordia para aquel que viene con necesidad, para aquel que ya viene caminando con frutos de maldición en su vida, que ya está viendo la enfermedad y el trato del Señor. Dice la palabra: habrá un lugar para que anide esa golondrina, para que venga y haga nido ese gorrión. Podrá encontrar un lugar de refugio aquel que ya no tiene esperanza, aquel que viene cansado creyendo que ya no hay salvación para él en Dios. Hermano, y cuando la palabra habla de misericordia, mi corazón se enciende.
Siempre que yo veo que el Señor dice, no importa de dónde vengas, cómo vengas, en qué estado vengas, hay un lugar para ti en la casa, hay un lugar para ti en el altar, en el atrio de la casa del Señor. Y el llamado en el libro de Oseas es el mismo: vuelve ahora, Jehová, que por tu iniquidad y tu pecado has caído. Es tiempo de acercarte al Señor. Aún es tiempo y el Señor está hablando. Hermano, y el libro de Oseas, todo el libro es un libro hermoso. Fíjese que este profeta fue levantado como el primero de todos los profetas menores en la palabra. Está Oseas, Joel, Amós, Abdías, ahí siguen, Zacarías, son 12 profetas menores. Pero si usted ve en todo el Antiguo Testamento, en el tiempo de ministerio de cada uno de los profetas, este fue el primer profeta levantado sobre todos, sobre el pueblo de Israel. Antes que todos los profetas mayores, antes que Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, este fue el primero. Y fue levantado con un mensaje hermoso de parte de Dios. Fue levantado con un mensaje que Dios no había manifestado a su pueblo, porque los profetas eran levantados para dar a conocer lo que había en el corazón de Dios. Y este manifestó algo, una faceta que aún no había sido conocida de Dios. Traje un mensaje que en todo el Antiguo Testamento el pueblo no había conocido. Había conocido a un Dios de pactos. No sé si usted se recuerda de Moisés, cuando levanta sus ojos y dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad, que perdona la iniquidad y el pecado, pero por ningún motivo dará por inocente al malvado. Ellos conocían a un Dios fiel, bueno, misericordioso, un Dios que había dicho: oye mi palabra, guárdala en tu corazón y ponla por obra, y yo voy a enviar bendición que te va a seguir y te va a alcanzar. Un Dios bueno que nos quería, pero no habíamos entendido de qué forma era su amor. Amén. Acompáñenme al libro de Oseas, capítulo 1. Versículo 2, dice la palabra: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Amén. Mira, hay 2 puntos en esta palabra. La primera, vemos el estado del pueblo de Israel en ese tiempo. Pareciera que era un tiempo de paz, era un tiempo de prosperidad. La misma palabra habla y hace referencia de algo ahí. Y dice: porque la tierra entera fornica apartándose de Dios. Ese era el tiempo en que estaba viviendo el pueblo, con cercanía con otros pueblos paganos, con los cananeos, y veían la prosperidad de estos pueblos y cómo estos pueblos atribuían la prosperidad a que buscaban a otros dioses, a que tenían tales rituales de prosperidad, y el corazón del pueblo de Israel comenzó a irse en pos de otros dioses. Y parecía que había prosperidad y parecía que había paz, pero se habían olvidado del Señor. El estado espiritual de toda la nación era deplorable. Nadie buscaba del Señor. Y vemos ahí en la palabra que el llamado de parte del Señor al profeta fue: ve y búsquete una mujer dada a la prostitución. Y el profeta, yo no sé, no son nuestros tiempos los tiempos de este profeta, hermano. Hemos llegado a un tiempo donde en verdad lo bueno a lo malo se le dice bueno, y no uno ni otro abiertamente. Veíamos con mi esposa una lista de lo que se ha publicado ahorita en el 2018, y decía: estas películas son de comedia, estas películas son de acciones, estas películas son de homosexualidad. Una lista, no era el doble ni el triple, era grandísima, promoviendo
haciendo ver como válido. Hermano, en este tiempo el que un profeta viniera y tomara una prostituta era para escandalizarse. Un hombre de Dios. El mismo libro de Levítico 10:20 dice algo: para el adúltero, la adúltera, que mueran irremisiblemente, dice la palabra. No hay otro camino para ellos, deben de morir. Y el profeta dijo: bueno, vamos a obedecer la voz del Señor. Vamos a tomar una mujer como la que el Señor me llama a tomar. Yo no sé qué pensó este profeta, ¿verdad? A ver qué querrá mostrar el Señor. La restitución que puede haber. El cómo puede hacer un cambio. El cómo, no entendía él. Pero lo que sí muestra la palabra es que no solo la tomó y la llevó a su casa. Dice la palabra que la tomó y comenzó a amarla. Que la tomó y comenzó a soñar con ella. Y desde el principio, la palabra de parte de Dios hace un reflejo de lo que hay en su corazón, de cómo fuiste tomado por el Señor. Te tomó no siendo tú nada, de la inmundicia. Dice la palabra que fuimos llamados de un lugar de tinieblas a la luz admirable, de un lugar donde no eras nada, eras menospreciado, nadie veía nada bueno en ti, pero Él te amó, Él te escogió, Él puso sus ojos en ti, Él comenzó a verte con amor, con ilusión, con esperanza. Amén. Y desde el inicio la palabra muestra algo, que aunque fue una mujer tomada y honrada, porque hasta el día de hoy una mujer que se casa es una mujer honrada, pero en el Antiguo Testamento no es ni la mitad de lo que vemos el día de hoy. Tenía un nombre, tenía honra, tenía la esperanza de venir una generación bendecida tras de ella, levantar descendencia, pero a ella no le importó el lugar que se le había ofrecido. Y desde el inicio la palabra muestra que su corazón de inmediato comenzó a volverse nuevamente a su caminar anterior. Su corazón nuevamente comenzó a volverse tras de sus amantes, dice la palabra. Acompáñeme a la palabra, seguimos ahí en el capítulo 1. Y dice versículo 4, perdón. Y dice la palabra que comenzaron a venir hijos de esta unión. Y dice la palabra: y le dijo Jehová: ponle por nombre al primer hijo Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Amén. Mire, yo buscaba la referencia de este nombre y tiene una referencia positiva. La referencia positiva es: Dios siembra, Dios esparce, es el nombre Jezreel. Pero aquí no se aplica, porque dice Dios: ponle a tu primer hijo Jezreel, porque yo me recuerdo de lo que sucedió en el monte de Jezreel, que es un lugar al norte de Israel, por la sangre que fue derramada en ese lugar. Y la referencia de ese nombre en esta porción de la palabra es naufragar. Dice la palabra: yo de aquí a poco enviaré castigo. No hay misericordia, yo voy a enviar castigo sobre él. Amén. Y dice la palabra que después de poco tiempo vino una segunda hija. Versículo 1:6. Dice la palabra: concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que quitaré del todo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Tu segundo fruto ponle Lo-ruama. El significado es no compadecida. Y el Señor dice: no voy a compadecerme más de ti, no voy a tener misericordia más de ti, sino que te cortaré del todo. Hermano, ¿cuántos quisiéramos tener hijos con esos nombres? Y yo me gozaba con César cuando el Señor le dio el nombre de su hijo, Eleazar. Y yo miraba la bendición y el gozo de estar recibiendo algo como fruto de bendición de Dios. Pero la palabra no muestra eso acá. Es más, sigamos hermano. 1:8. Después de haber destetado a Lo-ruama, concibió y dio a luz un hijo,
Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Amén. Mire qué terrible esto. Comencemos a ver al antecedente. Una mujer dada a la prostitución, una mujer con su corazón tras de sus amantes, y los frutos que comienzan a venir son y hablan de juicio de parte de Dios. En poco tiempo voy a castigar, no me voy a compadecer más de ti, no voy a tener más de ti misericordia, y tú no eres mi pueblo. Esta es la palabra con la cual comenzamos hoy para entender, hermano. Y podemos reconocer, porque no hablamos de nuestro pasado como algo muy lejano. Esta palabra el día de hoy es para nuestro caminar de hoy, hermano. No podemos decir: es que el Señor me levantó y es que ahora ya ha hecho una obra completa, hermano. Esta palabra es para hoy. Y el Señor muestra una persona que viene y ya trae frutos de maldición. Ya Dios decretó maldición sobre él. Ya dijo: no voy a tener misericordia de ti. Ya vienes tú y te das cuenta que dio fruto algo, y que no es de misericordia de Dios, sino que viene castigo y está próximo. Eso es de lo que habla esta palabra. Y habla también de nuestro caminar, porque la referencia de esta mujer es el pueblo de Dios, y no es el pueblo de Dios, soy yo. Un hombre que viene a la casa del Señor, una mujer que viene a la casa del Señor, es limpiado, es levantado, es perdonado, pero nuevamente se vuelve. Su corazón nuevamente se vuelve. El Señor te dio llamado, te dio ministerio, te ha estado atrayendo, ha dado en tus manos dones reconocidos y útiles en esta casa, pero nuevamente te estás volviendo. Nuevamente tu corazón de doble ánimo está diciendo: ahora ya no quiero, Señor. Servicios en la casa del Señor donde gente dijo: ahí voy a estar, y ahora se queda en la casa porque no quiere ir. Qué bueno estar hablando de otra gente, pero muchas veces estoy hablando de mí mismo. Ver que muchas veces a donde deberíamos de estar nos retraemos y nos quedamos. Amén. Capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, y mi aceite y mi bebida. Amén. Fuiste sanado por el Señor, fuiste levantado, fuiste perdonado, recibiste la petición de parte del Señor, y dices: gracias, Señor. Hay regreso en un tiempo, y se va nuevamente a correr tras sus deseos, tras sus anhelos, tras lo que está en su corazón. No conocemos ese pueblo, ¿verdad, mis hermanos? Nos parece tan extraño el caminar de ese pueblo, pero el Señor no solo estaba manifestando lo que había en su corazón, sino cómo es su pueblo, que Él lo conoce, que Él anhela tener comunión con su pueblo, y su pueblo muchas veces no lo busca ni le interesa. Se va tras sus deseos, corre para el dinero. Si tiene una reunión de trabajo, ahí está parado a las 6 de la mañana, a las 5:30, no importa correr, es necesario. Pero si viene a la iglesia, a cualquier hora puede entrar a la iglesia. El Señor dice, y había un llamado, el no darle la oveja coja. Hiciste indolentemente mi obra, nunca le pusiste amor, nunca hubo deseo, nunca corriste con el mismo anhelo que corrías para otras cosas. Y tenemos un Dios que se da cuenta, y el llamado en la palabra es a este pueblo a reconocer de qué manera estás caminando, que tu corazón está tan necesitado de correr en otras cosas y te has olvidado del Señor. Amén. ¿Se oye un amén por ahí o no? Dele gloria a Dios, hermano. El Señor nos hace entender una palabra que podemos comprender, hermano. Porque yo tengo una mujer a la que amo, y algunos podemos decir, la amo hasta celosamente un poquito, ¿no? Así como le decían a la hermana Margarita por allá.
Imagínense lo que sentía el profeta. Tu esposa, la vimos caminando por allá, iba de la mano de otro, andaba en un gran despelote. El dolor del profeta de saber que su esposa no estaba en casa, y él tenía conocimiento que estaba tras de sus amantes. Y la sensación del profeta era de amor, así lo muestra la palabra. Él corriendo buscando a su esposa. Me da vergüenza tal vez ni siquiera mencionar esa palabra, pero uno diría: qué profeta más tonto. Y el Señor está manifestando cómo es Él, que aún sigue esperando con los brazos abiertos el que tú vuelvas. El día de hoy aún te está llamando con lazos de amor y de misericordia. No importando lo que tú has caminado, no importando qué tan sucio vengas el día de hoy, hoy la palabra es de amor para tu vida, hermano. Amén. Versículo 6 dice: por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos, se seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará, entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Hermano, de persistir en el camino, en el anhelo de lo que estás corriendo el día de hoy, la palabra dice claramente que va a llegar un momento que voltees a ver y digas: qué tonto fui. Pero si allí en la casa del Señor lo tenía todo, tenía mi familia, tenía mi salud, tenía un llamado, tenía ministerio, tenía honra, estaba en un lugar seguro. ¿Pero qué hice? ¿Por qué no entendí? Y ese va a ser el dolor de esta mujer, el entender y decir: me iba mejor antes en el lugar donde estaba, en ese lugar seguro. Amén. Hay un llamado el día de hoy de volvernos al Señor, hermano. Y ¿saben lo que entendí? Lo traté de buscar y yo lo sentí como un precioso tesoro en este versículo. Y es que el sentir del profeta es manifestar lo que hay en el corazón de Dios. Ahora tenemos la Biblia completa, pero en este tiempo fue un mensaje que no se había escuchado antes. La manifestación de un Dios que te dice: te anhelo celosamente. Yo te anhelo, yo tengo deleite en ti. Cuando tú me buscas, cuando tú corres para el lugar de presencia mía, yo me deleito. Y el salmista decía: es mejor un día en esa presencia, es mejor un momento en ese lugar de presencia. Hay delicia, hay un gozo en ese lugar, hay comunión con nuestro Dios. Es un lugar de amores. El sentir de este profeta fue un sentir que Dios siguió manifestando en los demás profetas, porque los profetas hablaban de lo que había en el corazón de Dios. Daban a conocer una faceta de Dios que no se conocía. Daban a conocer una faceta del nombre que no se conocía. Amén. Y después viene un Jeremías y dice: con amor eterno te he amado. Te amé de tal manera que prolongué la misericordia para tu vida. Un profeta Jeremías que dice en el capítulo 2:2: ve y clama al pueblo de Jerusalén y diles: Jehová dice, me he acordado de ti. Del amor de tu desposorio, del tiempo de tu juventud, cuando caminabas tras de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Hermano, ¿se imagina un Dios diciendo: me acuerdo de cuando caminabas? Hermano Giovanni, me acuerdo del anhelo que tenías por ir a ese lugar. Hermano, usted no sabe el gozo que me da ver a un Kelvin y decir: ya pronto vamos a batalla el miércoles. El hermano Giovanni, ya me estoy alistando para lo que viene. Viene una gloria. Y el Señor dice: yo me acuerdo del tiempo que andabas tras de mí, cuando corrías con un corazón deseoso de buscarme, de recibir una porción nueva. Hermano, tu Dios te anhela
Debes de entenderlo. No es una religión ni el venir y cantar bonito. Es decir y entrar en tu cuarto y decirle: Señor, papito, tú me conoces, Señor, te necesito. Padre, ¿dónde estás? Que no puedo sentirte, Señor. Háblame, Señor, te anhelo, necesito una palabra tuya. Y dice la palabra que no es el anhelo de nuestro corazón. Estamos corriendo tras de nuestros deseos. No sé si tenés ahí Romanos 8, capítulo 35. Vamos a ver si llega, decía ahí el pastor. Ya casi vamos a ir mejor nosotros. Dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. No, vamos al 37. Antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede apartar del amor de Cristo. Dice la palabra: de tal manera te amó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Dice la palabra: en esto manifestó su amor por nosotros, en que aún siendo pecadores, aún no mereciéndolo, aún viniendo inmundos a la casa del Señor, Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Hermano, que el Señor te diga: no importa qué tan sucio vengas, no importa tu pasado, si tú tienes anhelo por volverte a mí, si hoy decides el volverte a mí, yo te aseguro que te voy a limpiar, te voy a levantar, te voy a perdonar. Amén. No sé si se goza por esa palabra. Y mira el llamado de parte del Señor. Regresemos al libro de Oseas. Porque vemos claramente el caminar de esta mujer. Pero el Señor nuevamente habla al profeta y le dice en el capítulo 3, versículo 1: y me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañera. Aunque adúltera como el amor de Jehová para los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Amén. Mire cuál es el llamado. Ve nuevamente y ámala. No importa qué tanto le fallaste al Señor, hermano, el Señor te sigue viendo con amor. No importa qué tan lejos estuviste el día de hoy, el que te hayas acercado a la casa del Señor, el Señor te sigue viendo con los mismos ojos de amor. Y dice la palabra: no importa que estos se hayan ido atrás de dioses ajenos y que su corazón esté tras estas tortas de pasa, dice, tras la provisión, tras lo material, tras de eso sí se enciende tu corazón. Así como decía el pastor ahorita, le hubieran dicho 10,000 pesos, se vuelve una buruca aquí adelante, ¿no? ¿Por qué tu corazón no se enciende de la misma manera para las cosas del Señor? Porque dice la palabra que sus ojos están puestos y ven y buscan aquellos de un corazón perfecto para con Él. Y no son todos. Así como decía hace un momento, la mirada de amor se conoce. Que la voltea a ver y se le queda viendo. Y no tiene que hablarle mucho ni convencerla.
Y cuando Dios ve tu mirada, ve que no se siente ilusionada, ni le causa, ni se brilla, ni nada. Ah, pero le dicen pisto y ahí sí. ¿Y cómo está la cosa, va? Cuando piensa en sus deseos, ahí sí se encienden sus pasiones en tantas cosas vergonzosas. Quisiera decir que esta palabra no es para nosotros. No sé si sea para usted, pero para mí sí es, hermano. Yo cuando lo leía, yo decía: Señor, gracias por tu misericordia, porque ya hubiera sido tiempo de desecharme hace mucho, por tanto fallo, por tanto doble ánimo, por tanta ingratitud para ti, por hacer indolentemente tu obra, por hacerlo sin ganas, Señor. Pero el día de hoy aún me sigues hablando, aún hablas de amor, aún hablas de los planes de bien que tienes para mi vida. Amén. Dele gracias al Señor. 3 versículo 2 dice la palabra. Déjeme ver. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Amén. Mire, el enemigo no está jugando con usted, hermano. Usted puede caminar y correr y alejarse del Señor, pero va a haber un momento en que usted va a ser hecho esclavo de eso con lo que estaba jugando. Va a haber un momento donde va a venir la consecuencia. Habla la palabra que llegó un punto que ella ya no regresó ni podía regresar, porque ya había sido hecho esclava de uno de sus amantes. Y tal vez en un mercado le fue a encontrar, ya nadie la miraba como que valía 1 centavo. Mira, hermano, esa es la mayor gratitud que tenemos para con Dios, que podemos dar testimonio a donde vamos. Fuimos sacados de la basura. El Señor escogió lo peor, lo más débil, lo más necio, lo que no era, y ahora lo está usando para su gloria, para hacer una obra poderosa y gloriosa. Estamos caminando de victoria en victoria. Estamos viendo la misericordia de Dios con gente inútil, con gente que no valía, que hoy lo único que tiene es gratitud por recordar de dónde salió, de dónde fue levantada, por entender el mismo llamado el día de Dios, el día de hoy de Dios para tu vida. Hoy está dispuesto a pagar el precio por ti. Hoy está dispuesto a pagar tu rescate. Él puede hacerlo, Él puede levantarte. No es que hoy sí vengo yo atado por la droga, hoy sí vengo yo ya enfermo, hoy sí vengo en medio de persecución. Hermano, no importa dónde estés el día de hoy, tenemos un Dios todopoderoso, todopoderoso. Si hay algo grande es en el mensaje de poder llegar a una cárcel y poder declarar la palabra de Dios, que es fiel y es verdadera, hermano. Si yo oyera cada uno de los testimonios, diría: no, este sí deje, este sí ya no, este sí ya no. Pero hemos visto cómo el Señor los está levantando con poder. Amén. Hay algo que me duele en este capítulo, y ¿sabe qué? Que no veo a esta mujer regresando: perdóname, te fallé. Y muchas veces tú tampoco vienes de esa manera a la casa del Señor. Tal vez el día de hoy tampoco es el sentir de tu corazón venir delante del Señor y con dolor decirle: papito, perdóname, he estado lejos de tu casa, he estado lejos del llamado que tenías en mi vida, menosprecié todo, Señor, perdóname. Esta mujer nunca se le ve haciendo esto. Vemos un Dios así como en el libro de Ezequiel, que dice: pasé junto a ti, estaba revolcándote en tus sangres, estaba sucia en tus sangres, y mientras estabas en tus sangres te dije: vive, vive, levántate. Hermano, ni siquiera dice la palabra que es porque tú trajiste algo delante del Señor o hiciste lo correcto. El Señor tuvo misericordia de ti. Ni siquiera tuviste la actitud correcta tal vez el día de hoy, pero el Señor quiere tener misericordia y sanarte, enviar su palabra y levantarte el día de hoy. La palabra lo muestra claramente en el libro de Isaías. Tenemos Isaías capítulo 43, 23. Miren lo que dice la palabra.
Dice el Señor: no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Dice el Señor: si no, pues pusiste sobre mí la carga de tus pecados y me fatigaste con tus maldades. ¿Sabe lo que dice el Señor? No había holocausto, no había ofrenda y no había sacrificio en tus manos cuando te acercaste a mí, sino que al contrario, lo único que traía sobre mí era tu maldad y tu pecado de continuo. Yo no sé si usted puede decir: sí, Señor, es cierto, perdóname, papito. Pero mire lo que dice la palabra: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El Señor claramente dice: conozco bien que tú no has pagado el precio, conozco bien que tú no puedes, ni siquiera has hecho el intento, pero el día de hoy, si anhelas, si deseas buscarme, acercarte a mí, yo te voy a recibir. Quiero ayudarte, quiero levantarte, quiero perdonarte, quiero sanarte. ¿Por qué? Porque yo prometí que aunque tú fueras infiel, yo iba a permanecer siendo fiel en tu vida. Aunque tú te volteaste y te fuiste tras otros caminos, el Señor dice: yo voy a permanecer siendo fiel. Yo voy a borrar todas tus rebeliones, yo te voy a perdonar. Hermano, si el Señor te lo está diciendo y tú tal vez vienes, ¿será que el Señor me ama lo suficiente para perdonarme? Yo no sé si usted lo ha pensado, pero yo sí lo he pensado. Yo he dicho: Señor, ¿será que ya no hay para mí esperanza, papito? ¿Será que ya me desechaste? Pero el Señor me dice: no, tengo una misericordia nueva para ti. Tú has sido infiel, pero yo voy a permanecer siendo fiel. Yo te voy a levantar. No trajiste holocausto, no hubo ofrenda en tu mano, no hubo un sacrificio que trajeras delante de mí para agradarme, pero he aquí que yo voy a borrar tus rebeliones, he aquí que yo te voy a perdonar, he aquí que yo voy a obrar a favor tuyo. Yo quiero ayudarte, dice el Señor. Tal vez hoy vienes afligido y sin esperanza, hermano. Tal vez la voz del enemigo en tu oído, angustiándote. Pero el Señor te quiere hacer saber de su amor para ti en esta mañana. Es posible, porque dice la palabra que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Cuando uno entiende ese amor de parte del Señor. Pero hay alguien que ni a través de eso ni le importa, porque esta mujer vio que fue honrada, fue bendecida, fue cuidada y dijo: ¿qué me importa a mí? Tenga cuidado, hermano, porque Dios tiene formas de hacernos entender. Dios tiene formas de atraer nuestra admiración hacia Él, de hacer volver nuestro corazón nuevamente a Él. Tal vez usted dice: bueno, sí, yo sabía que Dios me ama. Deberíamos estar agradecidos. Deberíamos estar levantando un clamor al Señor, porque somos indignos de esa misericordia, hermano. Amén. Y el libro completo habla de muchos aspectos. Uno es una palabra profética poderosa, hermano, cumplida a cabalidad hasta el día de hoy. Una palabra que uno la ve y parece que fue un calendario lo que iba a suceder. El Señor lo ha hecho fielmente hasta el día de hoy. Esa palabra ha sido fiel y verdadera. El Señor ha manifestado lo que hay en su corazón, pero el Señor también promete de lo que va a hacer en tu vida, que ha de tener misericordia para contigo. Amén. Y mire, le quiero compartir algo y no es el tema, hermano, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis. Acompáñeme a Oseas 3. Versículo 3. Porque habla la palabra y dice: entonces la compré para mí por un alto precio, dice versículo 3, dice: y le dije: tú serás mía
durante muchos días. Amén. Una de las palabras que habla ahí es una palabra profética sobre el pueblo de Israel. Vas a seguir siendo mi pueblo durante muchos días. Aunque crean que ya desapareciste, aunque te traten de aniquilar y maten a todos, siempre va a haber un remanente y siempre vas a seguir siendo mi pueblo. Dice la palabra, versículo 4, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafines. Esta palabra profética lleva más de 2000 años de cumplimiento, hermano, y está a punto de cerrarse ese periodo de tiempo. Está a punto de cerrarse. Y no estamos hablando de que estamos viendo el cumplimiento de profecías de 10, de 20 años. Hermano, a mí me sorprende cuando vemos, y es el tiempo en que estamos viviendo. Israel fue levantado como nación en 1948, en mayo. En 9 meses se cumplen 70 años, de lo cual dijo la palabra, he aquí que no pasará una generación. Si nosotros vemos el cumplimiento de lo que ha pasado, no tenemos que ver historia, hermano. Vaya, busque en internet las últimas declaraciones del ministro de Israel, Netanyahu. Yo lo leí, yo dije, sí es cierto. Ni el hebreo existía ya, porque vino el pueblo y al salir y fueron muchos a Europa, otros fueron a otras áreas, se mezclaron y el lenguaje dejó de ser un hebreo puro. Es la única lengua muerta que fue revivida el siglo pasado. El pueblo dejó de ser pueblo, pero fue instituido nuevamente, y durante cientos de años todos se burlan y dicen, es imposible que Jerusalén vuelva a ser del pueblo judío. Hermanos, es lo que está sucediendo. Hasta Guatemala tiene que ver ahí. Vamos a pasar nuestra embajada a Israel. Amén. Estamos siendo partícipes de la historia del pueblo de Dios. Y mire, el ministro de Israel decía algo: hace 60 años no éramos nación, no teníamos un territorio, no existía nada ahí. Fue dado el decreto de ser levantados nuevamente contra nación, y en el momento exacto que fueron ellos nombrados nación, se levantaron los 7 países árabes más grandes y dijeron, les declaramos la guerra. Y ellos eran un pequeño grupo de judíos en un desierto, porque lo que les dieron fue un desierto, y no tenían un ejército, y no tenían nada, y no podían venir y tomar la tierra porque no tenían nada. Hace 35 años ellos vinieron y tomaron y vencieron sobre los 3 ejércitos más grandes del mundo árabe en 6 días. Y en ese tiempo se cumple la profecía de que tomaron nuevamente el lugar, porque lo había dicho Zacarías 12, versículo 9. Mire, yo no le voy a... pero dice, Jerusalén será nuevamente habitada en su lugar, que es Jerusalén. Esa fue la profecía, eso fue lo hablado. Mi hermano Zamora tuvo una experiencia, y él tuvo la experiencia de entrar a un lugar y que pasara 20 años y salir y ver los cambios de 20 años, ¿verdad, hermano? Usted me decía así, vi la ciudad bien cambiada. Lo que ha pasado en estos últimos 30, 40 años en Israel solo puede hablar de un milagro de parte de Dios, de algo que nunca antes se había visto en la historia, de un cumplimiento profético, porque lo dice Oseas, lo dicen todos los profetas de lo que iba a suceder. Amén. Ahora, Israel no solamente es un país, es un lugarcito, es un lugar ridículamente pequeño, hermano. No sé cómo todo el mundo tiene su atención en ese lugar, pero no solo es un pequeño país, Israel es una potencia mundial. Como la palabra decía que iban a ser levantados, se ha cumplido en cada uno de los aspectos. Vemos que son dueños casi de todas las cosas, bancos, han sido nombrados premios Nobel en todas las ramas que puedan existir. Ellos tienen reconocimiento en el área médica, son líderes. Mira, hermano, hay pocos países que han enviado objetos al espacio, en total 7 países. Israel es uno de ellos y han enviado 3 al mismo tiempo.
Y los demás países que están con ellos, todos tienen 200, 250, 300, 1.300 millones de personas. Pero ahí está Israel también, como una potencia atómica, como un ejército gigantesco y poderoso, como una fuerza de aviones y todo que no se ve. ¿Cómo fueron levantados? El desierto que era Israel. Mire, nosotros vivimos, mi papá decía algo que decía su papá antes. ¿Qué es lo que se da en Guatemala? ¿Cuál es el fruto que se da en Guatemala? El que se siembra, hermano. Usted tira la semillita y va a crecer eso. Tenemos tan buena tierra, tenemos tan buen clima que lo que usted tira ahí, eso crece. ¿Sí o no? Pues Israel era un desierto. Pero ahora Israel exporta 1.000 millones frutas, flores, verduras a todo el mundo. Ni siquiera somos una pequeña fracción de lo que ellos exportan en medio del desierto. Mire lo que decía la palabra en el libro de Oseas. Mira el cumplimiento. Oseas 14:4. Y dice la palabra, 14:5, vamos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará el Líbano, volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados. Serán sembrados como el trigo y florecerán como la vid, su olor será como el vino del Líbano. Amén. Ezequiel 36:36 dice: y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y que planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor: aún he de ser solícito por la casa de Israel para hacerles esto. Amén. En todo sentido han sido levantados como el Señor lo prometió, hermano. Mire usted, hasta las cosas que son increíbles, porque usted tiene su teléfono y su teléfono usa chips integrados. Los dueños de Intel son del pueblo de Israel. De todas las computadoras que usamos, de todos los celulares que usamos, ellos lo hacen también. De IBM, de las cosas más increíbles que usted se puede imaginar. Ahí está el pueblo judío siendo levantado y mostrando la fidelidad de su palabra. La palabra del Señor que dice: los voy a recoger y nuevamente los he de llevar a ese lugar. Y el libro de Daniel, hermano, habla del tiempo que estamos a punto de que sea cumplido, porque el capítulo 9 de Daniel dice que en el momento que en el templo del Señor se reanuden los sacrificios, esa será la indicación del tiempo de la venida del Señor. Hermano, usted si se mete a investigar, ya los israelitas ya tienen listo todo. Ya tienen todos los muebles hechos, las vestiduras, ya está el pueblo de Leví listo para ofrecer, los sacerdotes ya están listos. No se ha cumplido la palabra porque aún es necesario que sea en Jerusalén. Y estamos viendo noticias de todo lo que está sucediendo en ese lugar. Amén. Y yo me sorprendo de cada una de las profecías en este libro. El Señor ha mostrado que es fiel y es verdadero, que iba a tener misericordia, pero cuando Él dice: he de tener misericordia de ti, esta palabra es para ti. Si aún crees que no puedo amarte, si aún crees que no puedo perdonarte, yo te voy a mostrar mi misericordia. Y cuando yo digo: Señor, lo prometiste para ellos, y veo lo fiel de tu palabra, yo puedo decir: Señor, voy a poner toda mi esperanza en ti. Tal vez estaba caminando sin esperanza, tal vez el día de hoy creía que para mí ya no había salvación en Dios. Pero tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hermano, dele gloria a Dios. Ahora bien, yo voy a tomar 15 minutos más, hermano, perdón. ¿Será que el anhelo del Señor es tener a un pueblo infiel caminando al lado de Él? Sí, es que yo necesito que estés dentro de la congregación y caminando de esa manera.
Hermano, el llamado de parte del Señor, dijo, para prepararme una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Si el día de hoy no está en tu corazón hacerte volver, porque dice la palabra, y te desposaré conmigo en fidelidad. Esa es la promesa de parte del Señor. Vamos a correr, versículo 2, versículo 14 de Oseas. Y esa es la palabra que el Señor traía a mi mente. Y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén por esa palabra? Es que, hermano, no sé por qué estoy pasando en esta situación. Es que, hermano, ya no tengo. En la cárcel es que todos están en medio de un desierto. Dice la palabra, te voy a llevar al desierto y ahí sí voy a hablar a tu corazón. De muchas maneras habla el Señor y el hombre no entiende. El Señor te ha hablado todos los días, pero no has querido entender. Pero el Señor dice, en el desierto sí voy a poder hablar a tu corazón. En el desierto sí te voy a hacer entender. En el desierto vas a oír mi voz de una forma que no lo has oído antes. Tu corazón se va a encender de una manera que no ha sucedido antes. Y en ese lugar te voy a dar tus viñas, que son figuras de gozo. En ese mismo lugar, dice la palabra, en la puerta de Acor, la voy a dar para ti como valle de esperanza. Y en ese mismo lugar cantarás como en los días de tu juventud, cantarás como en la subida de la tierra de Egipto. Hermano, usted puede imaginarse el cántico de ese pueblo saliendo de la esclavitud, el cántico de ese pueblo viendo que sus enemigos quedaron atrás en el mar y quedaron y no van a seguirles más. Había un cántico de gratitud que el Señor dice, en el lugar de angustia, en el lugar de tribulación, he aquí que voy a poner ese cántico en tu boca. He aquí que te vas a levantar como un gozo, con un gozo que no conoces. Hermano, es un día para recibir de parte del Señor y decirle, papito, gracias. Porque la referencia del valle de Acor en la palabra es el peor juicio que puede existir. Dice la palabra en el libro de Josué 7:25, vamos rápido, y dice la palabra, y le dijo Josué a Acán, aquel hombre que había guardado el anatema, ¿se acuerda? Aquellos lingotes de plata y aquel manto babilónico lo guardó cuando el Señor había dicho, no, esto es primicia para mí. Y dice que sale todo el pueblo a presentar batalla en Jai y mueren 36 del pueblo y hay derrota. La palabra dice, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira y por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Usted se puede imaginar a aquel hombre llevado con toda su familia a ese lugar. Usted se puede imaginar a aquel viendo a sus hijos. Usted como ve a sus hijos, a su esposa, y el llamado era que iban a morir todos a causa del pecado de él. En el Valle de Acor no se ve nada más el castigo sobre tu pecado, sobre ti, sino que muchos van a padecer a causa de tu maldad. Muchos van a sufrir a causa de tu pecado. Se puede imaginar la tribulación en el corazón de ese hombre de ver a toda su familia ahí, estar abrazado con su familia y estar esperando que los apedreen. Dice la palabra, vas a ir tú también al Valle de Acor. Vas a ir tú también al lugar de tragedia, al lugar de enfermedad. Vas a ir al lugar del gran problema, es la referencia de este valle, al lugar de dolor, pero no vas a quedar ahí postrado, dice el Señor.
yo voy a dar ese valle de muerte como puerta de esperanza para ti. En ese lugar voy a poner el cántico. En ese lugar voy a poner la fidelidad, la dependencia. Porque no querías caminar con el Señor, no te nacía en tu corazón, pero de alguna manera hay hombres que vemos que ya tienen gratitud y no quieren salir de la casa del Señor. Dice la palabra, aún el gorrión tendrá casa, aún la golondrina tendrá nido donde traer a sus polluelos, en los atrios de la casa de Jehová de los ejércitos. Y hermano, no sé en qué situación estés viviendo el día de hoy, pero si hay una palabra de misericordia y de esperanza, yo la quiero tomar. Tal vez el día de hoy hay en tu corazón tristeza por la situación que estás viviendo. Dice la palabra que todo obrará para bien a los que le amamos, aquellos que fuimos llamados conforme a su propósito. Amén. Tengo que terminar, hermano. No, yo leí todo el libro y todo, me sentía yo como que era una gran bendición. Terminemos, hermano. Oseas 2:20. Dice la palabra: y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Hermano, nosotros no vamos a ser fieles por lo bueno que somos. Es que vieron, que yo siempre he sido tan buen cristiano. Si algo tengo que gloriarme es de mi pecado, decía aquel. No tengo nada bueno en mí. Todos son trapos de inmundicia, mis justicias. Todo, si es analizado delante de la cruz del Señor, todo es una cosa que no sirve. Todo en él es pútrida, llaga, dice la palabra, todo apesta. No hay nada bueno, pero el Señor dice: vas a ser desposado conmigo en fidelidad. El lugar por donde estás pasando, si te tomas del Señor, va a haber una dependencia y va a haber un corazón de siervo que se va a formar en ti. Si sabes entender que el Señor te llevó al desierto solo porque quiere hablar a tu corazón. Dice la palabra 2:16: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, esposo, y nunca más me llamarás Baali, que es Señor. Si hay algo que el Señor quería manifestar, es que no solo quiere que le ores, es que le digas: papito, te amo, Señor. Padre, tú eres mi proveedor, Señor. Tú eres fiel, Señor, yo te amo. Tú eres bueno, eres misericordioso. Es tan grande el amor tuyo en mi vida, que puedas entenderlo, que puedas entender que tienes un Dios que te sustenta. Amén. Y se recuerda de aquellos hijos: no, yo no voy a tener misericordia de ellos. Viene pronto el castigo sobre ellos. Tú no eres mi pueblo. No sé en qué momento, hermano, si usted tiene pesar por sus hijos, su generación, busque del Señor. En un momento se torna la misericordia del Señor y los va a alcanzar. Eso así es, dice la palabra 2:1. Y decir a vuestros hermanos, 2:23, vamos primero. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo Ruama. ¿Cómo se? Señor, pero tú habías dicho que de ella no ibas a tener misericordia y no te ibas a compadecer. Hermano, Dios miente a veces, pero cuando es el juicio que envió. Volveos al Señor, dice. Tal vez se arrepienta él del mal que había enviado. Tal vez deje bendición tras de sí. Si había maldición, si había enfermedad, ya Dios había dicho lo que iba a hacer sobre tu vida, que no iba a tener misericordia, que iba a castigar. El Señor se vuelve de eso, hermano.
Cuando el Señor te dice que te va a bendecir, el Señor no se vuelve de eso. Dice la palabra que los dones y los llamamientos son irrevocables. La bendición que Él ya declaró, aunque tú te apartes, esa bendición ha de estar ahí. Dice Oseas 2:1, decid a vuestros hermanos Ami. Hasta el nombre le cambió. Ya no es lo Ami, no eres mi pueblo, ahora es Ami, que significa mi pueblo. Y a vuestras hermanas Ruama, que ya no es lo Ruama, no compadecida, sino que ahora es compadecida, aquella que alcanzó la misericordia de parte del Señor. Hermano, hay un solo llamado el día de hoy de parte del Señor. Dice el Señor, vuélvete a Jehová, que por tu propia iniquidad, por tu propio pecado has caído. Dice la palabra, yo sanaré tu apostasía y los amaré generosamente, pues mi ira se habrá apartado de ellos. Hermano, qué bendición sería oír la palabra del Señor y decir, Padre, hoy quiero apartar la ira de mi casa. Esos juicios que vienen sobre mí, Padre, hoy quiero volverme. Hermano, quiero fortalecerme porque estoy atado en la incredulidad de creer lo que dice el enemigo, que no voy a salir, que de esta no voy a salir, que ya no hay para mí esperanza, que me voy a quedar postrado en esta enfermedad, en esta situación. Y yo recuerdo lo que dice Isaías, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me envió Jehová a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a declarar libertad a los cautivos y apertura de cárcel a los presos. Hermano, el Señor te quiere libertad el día de hoy. Si estás atado en ese lugar creyendo que no vas a salir, hoy hemos de ver la misericordia de parte del Señor. Tenemos un Dios que nos ama, hermano. Con amor eterno te he amado, te dice el Señor. Y dice la palabra que cualquiera que viene a mí yo no le echo fuera. A nadie, Señor, a nadie. Ni uno solo. Trae palabras de súplica delante del Señor. Le fue llamado a aquellos sacerdotes entre la entrada y el altar, que lloren los sacerdotes, los ministros de Jehová, que digan perdona Jehová a tu pueblo, no entregues para siempre a oprobio a tu heredad. Hermano, hoy podemos atraer la misericordia del Señor. Hoy podemos entender que Dios nos ama, Dios nos anhela y Dios quiere tener comunión con nosotros. Este día